Imaginen el año 1915. Un caballo de tiro observa el primer Ford T saliendo de la fábrica. El animal, en su inocencia biológica, piensa: ¡qué maravilla! Ese motor hará el trabajo pesado por mí. Ya no tendré que romperme la espalda tirando de la carreta. Seré el supervisor, el gestor logístico del transporte, un consultor equino de alto nivel. Spoiler, no le dieron un puesto de supervisor. Lo convirtieron en comida para perros y pegamento industrial. El motor de combustión no hizo al caballo más eficiente, lo hizo obsoleto. Y aquí viene la bofetada de realidad para ustedes. En esta historia de la inteligencia artificial, ustedes no son el conductor del Ford T, ni siquiera son el mecánico, ustedes son el caballo. Y Sam Altman no está construyendo un establo mejor con aire acondicionado, está construyendo una fábrica de pegamento digital. Vamos a dejar las cosas claras desde el principio. Esto no es una crisis laboral normal. Esto es lo que Yuval Noah Harari llama el surgimiento de la clase inútil. Escuchen bien ese término porque va a definir el resto de sus vidas. La clase inútil. Marx se retorcería en su tumba si viera esto. Su problema era la explotación del proletariado. Ojalá nos explotaran. En serio, recen para que los exploten. Porque si el sistema te explota, significa que te necesita. Tienes valor. Eres una pieza del engranaje que genera riqueza. Puedes hacer huelga, puedes negociar, puedes amenazar con parar la producción, pero ser irrelevante es una historia muy diferente. Si eres irrelevante y haces huelga, a nadie le importa una mierda. El servidor sigue funcionando, el algoritmo no se detiene. Si desapareces mañana, el Producto Interno Bruto sube porque la empresa se ahorró tu sueldo y el seguro médico. El miedo real que sienten en el estómago no es ganar menos dinero el próximo año. El miedo real es que el sistema económico global no tenga absolutamente ningún uso para ustedes. Cero, nada. ¿Les han dicho que la inteligencia artificial es un copiloto? ¡Qué tierno! ¡Qué concepto tan adorable para que duerman tranquilos por la noche mientras ellos afilan los cuchillos! Si la inteligencia artificial es solo una herramienta para ayudar al empleado a ser más productivo, explíquenme una cosa. Solo una. ¿Por qué las empresas tecnológicas despidieron a 260,000 empleados en el año 2023? Miren las cifras. No me crean a mí, crean a los números. 260,000 ingenieros, diseñadores y programadores a la calle en el mismo año que la inteligencia artificial explotó. Y no fue porque las empresas perdieran dinero. Al contrario, Microsoft y Nvidia rompieron récords históricos de beneficios en el mismo periodo. Microsoft no invirtió $10,000 millones en OpenAI para que tú trabajes menos horas cobrando lo mismo. Lo hicieron para no tener que pagarte la seguridad social. Lo hicieron para eliminar el error humano. Y el error humano eres tú. Es pura termodinámica, amigos. No es personal, es física. Ustedes son máquinas biológicas terriblemente ineficientes. Comen 3 veces al día, duermen 8 horas, se deprimen si su equipo de fútbol pierde, piden vacaciones, se enferman y exigen derechos laborales. Mantener a un humano vivo y funcional es carísimo en términos de julios de energía. Ahora miren a su competencia. Una tarjeta gráfica H100 de Nvidia. Solo pide electricidad, trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. No se queja, no forma sindicatos, no tiene resaca los lunes y no pide aumento de sueldo. El capitalismo no tiene moral, tiene calculadoras, y la calculadora dice que tu biología es un coste insostenible comparado con el silicio. Eres una bombilla incandescente vieja que consume mucho y alumbra poco, intentando competir con un LED de última generación. Olviden los tutoriales de cómo usar Midjourney o los 10 mejores prompts para ChatGPT. Eso es distracción para niños. Hoy no vamos a hablar de qué herramientas usar para sobrevivir un mes más. Hoy vamos a ver el plan de demolición de su clase social. Vamos a entender cómo se deshacen de la población excedente. Vamos a viajar a la historia de la automatización. Vamos a visitar los búnkeres de los millonarios. Y vamos a destripar el mecanismo exacto que usaron para que ustedes mismos cavaran su propia tumba digital. ¿Quieren saber qué harán con la clase inútil? Quédense, porque los números no son bonitos. Y el final de esta historia no es el que les contaron en las charlas TED. No hubo sangre en el suelo. No hubo piquetes, ni policías antidisturbios, ni fuego en las barricadas. El crimen ocurrió en silencio, iluminado por la luz azul de miles de pantallas. Fue una masacre administrativa ejecutada a través de correos electrónicos fríos y accesos revocados a las 3 de la mañana. Estamos hablando del año 2023, el año que Mark Zuckerberg cínicamente bautizó como el año de la eficiencia. Desde enero hasta diciembre de 2023, el sector tecnológico ejecutó a 262,595 empleados. Repito la cifra para que se les grabe. 262,595. Llenen 2 estadios de fútbol completos con gente que ganaba 6 cifras y mándenlos a casa el mismo día.
Mientras ustedes jugaban con ChatGPT en noviembre y se reían de lo tonto que era el robot, las juntas directivas ya estaban firmando las sentencias de muerte. No fue una crisis, fue una limpieza. ¿Y quiénes eran estas víctimas? No estamos hablando de obreros de fábrica en el siglo XIX, ni de conductores de camión. Número. Las víctimas eran la clase de la laptop, la élite cognitiva, gente que hizo todo bien, según el manual de la sociedad. Estudiaron carreras universitarias difíciles, hicieron másters caros, aprendieron a programar, se mudaron a ciudades costosas. Eran ingenieros de software junior ganando $150,000 al año, diseñadores de experiencia de usuario, gerentes de producto, copywriters creativos. Se creían intocables. Se burlaban de los camioneros cuando se hablaba de automatización hace 5 años. Aprende a programar, les decían con arrogancia. Bueno, ahora la inteligencia artificial programa mejor, más rápido y gratis. ¿La víctima eres tú? ¿O tu primo el que trabaja en marketing digital? ¿O tu amiga la ilustradora? La inteligencia artificial no viene a por los brazos de la fuerza laboral, viene directamente a por los cerebros. La versión oficial es un insulto a nuestra inteligencia. Los directores ejecutivos salieron con sus caras de tristeza ensayada a decir: lo sentimos, contratamos demasiado durante la pandemia, fuimos demasiado optimistas. Mentira. Y luego, la narrativa de la inteligencia artificial. No te preocupes, es una herramienta para potenciarte, no para reemplazarte. ¿Qué forma tan elegante de mentir? Nos dicen que esto creará nuevos trabajos que aún no podemos imaginar. Claro, como paseador de robots o psicólogo de algoritmos. La realidad es que usan términos como reestructuración y optimización para no decir la verdad cruda. Sobran humanos. La economía está difícil, dicen, mientras sus acciones suben como la espuma. Pero aquí es donde la historia empieza a oler mal. Miren a Mark Zuckerberg. Mientras vende el futuro maravilloso del metaverso y la inteligencia artificial que nos unirá a todos, ¿qué está haciendo en su vida privada? Está comprando la mitad de la isla de Kauai en Hawái. Está construyendo el complejo Koolau Ranch, un proyecto de más de $100 millones. Y no es una casa de vacaciones normal, incluye un búnker subterráneo de 464 metros cuadrados con puertas de acero resistentes a explosiones, suministros propios de energía y comida. Stop, piense en un segundo. Si la inteligencia artificial nos va a llevar a una utopía de abundancia y felicidad global, ¿para qué necesitas un fuerte anti-zombies con puertas blindadas? ¿De qué se está protegiendo el hombre que está construyendo el futuro? Ellos saben algo que no ponen en las diapositivas de PowerPoint. Y luego está la anomalía económica más descarada, el divorcio absoluto entre las ganancias empresariales y el empleo. Tradicionalmente, si una empresa ganaba mucho dinero, contrataba más gente para crecer. Esa era la lógica. Ya no. En enero de 2024, Microsoft alcanzó una valoración de mercado de $3 billones. $3 billones, una cifra astronómica. ¿Y qué hicieron en el mismo mes exacto? Despidieron a 1,900 empleados de su división de videojuegos. Google reportó beneficios récord y despidió a 12,000 personas. El mercado de valores aplaudió. Las acciones subieron cuando anunciaron los despidos. Esperen un segundo. ¿Récord de beneficios y récord de despidos al mismo tiempo? Sí, porque ya no te necesitan para ganar dinero. Esa es la anomalía. El vínculo sagrado entre capital y trabajo se ha roto. Ahora hablemos de la mentira del reentrenamiento o reskilling. Te dicen, reinvéntate. Ok, perfecto. Tardas 4 años en sacar una carrera, 2 años en ganar experiencia. Son 6 años para formar a un junior competente. ¿Saben cuánto tiempo pasó entre GPT 3.5 y GPT 4? Meses. ¡Meses! Devin, la inteligencia artificial ingeniera de software, ya resuelve tickets de forma autónoma. ¿Cómo carajos planean competir con algo que evoluciona 1000 veces más rápido que sus neuronas? Te dicen que aprendas diseño 3D. En los 2 años que tardas en aprender, Midjourney sacó 6 versiones y ahora lo hace en 3 segundos con calidad fotorrealista. Es una carrera donde tú corres con zapatos de plomo y la inteligencia artificial va en un Ferrari. Esto no es el mercado ajustándose, es la obsolescencia programada de la especie humana como fuerza productiva. La versión oficial es basura para mantenerlos tranquilos mientras recogen sus cosas. Para entender a dónde vamos realmente, tenemos que dejar de mirar a Silicon Valley. Tenemos que mirar cuándo empezamos a ser útiles para el sistema y cuándo dejamos de serlo. Olviden el código por un momento. Vamos a hablar de caballos, campesinos, revoluciones y termodinámica. Vamos a retroceder en el tiempo. Stop, paren las máquinas. Si creen que esto va de algoritmos, de redes neuronales o de la última actualización de OpenAI, no han entendido absolutamente nada. Olviden a Sam Altman un segundo. Olviden a ChatGPT. El plan para hacerte inútil no se redactó en 2023. Se redactó antes de que muchos de ustedes nacieran.
La idea de que esto es nuevo es la primera mentira que tienen que escupir. El proceso de eliminación humana no empezó con la inteligencia artificial generativa. Eso es solo el último clavo del ataúd. Para entender por qué te van a despedir mañana y por qué tu título universitario vale menos que el papel en el que está impreso, tienes que entender lo que pasó en Detroit hace 50 años. Tienes que entender cómo el sistema dejó de verte como un activo y empezó a verte como un pasivo molesto. Vámonos a los años 70 y 80, el auge del neoliberalismo y la globalización. Fue el momento en que cambió el paradigma fundamental del capitalismo occidental. Pasamos del estado de bienestar de la posguerra, donde el objetivo era el pleno empleo y la clase media robusta, a la doctrina del valor para el accionista. Milton Friedman y sus amigos convencieron al mundo de que la única responsabilidad social de una empresa es aumentar sus beneficios. Punto. En ese momento exacto, el trabajador dejó de ser un activo valioso que había que cuidar y pasó a ser un coste que había que minimizar. Fue un cambio filosófico brutal. Si podías eliminar un sueldo, debías hacerlo. No era crueldad, era eficiencia. Era el deber fiduciario. Las empresas se enfrentaban a un problema. Necesitaban mantener beneficios crecientes infinitos en un mundo finito. Pero la mano de obra occidental era cara. Tenía sindicatos, exigía derechos, quería vacaciones pagadas y pensiones. Qué molestia, ¿verdad? La solución inicial no fue la inteligencia artificial, porque la tecnología no estaba lista. La solución 1.0 fue la deslocalización, el offshoring. Si no puedes automatizar al humano, cámbialo por uno más barato en la otra punta del mundo. La entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001 fue el disparo de salida. De repente el obrero de Michigan tenía que competir con alguien en Shenzhen que cobraba una fracción y trabajaba el doble. Y aquí entran los primeros jugadores de este juego macabro. General Electric, Apple, Nike. Pero hay un nombre que tienen que conocer. Jack Welch, el CEO de General Electric, apodado Neutron Jack. ¿Por qué Neutron? Porque como una bomba de neutrones, eliminaba a la gente pero dejaba los edificios intactos. Jack Welch fue el arquitecto del despido masivo rentable. Implementó la estrategia de despedir al 10% inferior de sus empleados cada año, sistemáticamente, tuvieran beneficios o no. Cortar la grasa. El problema es que la grasa eres tú. Welch demostró a Wall Street que se podía despedir a miles de personas y que las acciones subieran. Destruyó la lealtad laboral para siempre. Pero había un conflicto de intereses, una paradoja. Henry Ford sabía que tenía que pagar a sus obreros lo suficiente para que compraran sus coches. Si despides a todos, ¿quién compra el producto? El sistema neoliberal encontró una solución perversa, el crédito barato. Decidieron que era más barato prestarte dinero que pagarte un sueldo digno. Ya no hace falta pagarte bien para que consumas. Te damos una tarjeta de crédito, te damos una hipoteca subprime. Mantenemos el consumo artificialmente alto mientras destruimos los salarios reales. Fue una huida hacia adelante que duró 40 años. Ahora cambiemos de geografía. Viaje mental a Rust Belt, el cinturón del óxido de Estados Unidos. Ciudades como Detroit, Michigan, o las zonas mineras del norte de Inglaterra. Hace 60 años eran el motor del mundo. La clase media más rica de la historia vivía allí. Hoy son ruinas llenas de fentanilo, desempleo y desesperanza. Fábricas abandonadas que parecen esqueletos de dinosaurios. Miren bien esas imágenes, porque ese es el fantasma de la Navidad futura para la clase creativa. Ustedes creen que son diferentes porque trabajan en una oficina con aire acondicionado y beben café de especialidad. No lo son. Lo que le pasó al obrero del metal en 1980 le va a pasar al analista de datos en 2025. El recurso que se extraía allí era el trabajo humano físico. Se extrajo hasta la última gota y luego se abandonó cuando apareció un sustituto mejor. Primero fueron los robots industriales, brazos robóticos de Unimate y KUKA. Un brazo robótico no se queja, no fuma, no se cansa y no pide aumento. Y ahora, la máquina colonial se ha vuelto digital. Antes colonizaban países para sacar caucho o diamantes. Ahora colonizan tu cerebro para sacar datos. Tú estás generando los datos que te matarán profesionalmente. Y al igual que en la época industrial, existe un sur global digital. Mientras tú usas ChatGPT, hay miles de trabajadores en Kenia en empresas como Sama, etiquetando datos tóxicos por menos de $2 la hora para que la inteligencia artificial de OpenAI no sea racista. Es la misma explotación, solo que ahora ocurre en la nube. Hubo resistencia, claro. Las huelgas de guionistas y actores en Hollywood en 2023 fueron un intento desesperado de frenar esto. Intentaron prohibir que escanearan sus caras y voces. Spoiler, perdieron. O perderán a largo plazo. La tecnología siempre gana al sindicato, porque la tecnología nunca duerme. Sé que esto suena denso, así que vamos a explicarlo con una analogía de bar para que lo entiendan hasta después de 4 cervezas. Vamos a hablar de la pizzería y el repartidor mágico. Imaginen que tienen una pizzería de barrio. Tienen 10 empleados, pizzeros, camareros, repartidores. Hacen 100 pizzas al día. El negocio va bien, todos cobran un sueldo decente. El dueño gana dinero.
Todo el mundo feliz. De repente el dueño compra el horno mágico 3000. Esto es la tecnología, la automatización, la inteligencia artificial. Este horno no solo cocina, prepara la masa, pone los ingredientes y hasta la corta, y lo hace en segundos. Con el nuevo horno, la pizzería ahora puede hacer 1000 pizzas al día. La productividad se ha multiplicado por 10. Es un milagro económico. Ahora, en teoría, en un mundo justo, el dueño podría hacer dos cosas. Opción A, pagarle 10 veces más a sus empleados porque ahora producen 10 veces más. Opción B, dejar que trabajen solo 1 hora al día cobrando el mismo sueldo completo y que disfruten de la vida el resto del tiempo. Suena genial, ¿verdad? Pero vivimos en el capitalismo, amigos. Así que el dueño elige la opción C, despide a 9 de los 10 empleados. Al que queda le paga exactamente lo mismo que antes, para que vigile que el horno no se incendie, y el dueño se queda con el beneficio íntegro de las 990 pizzas extra. Eso es lo que los economistas llaman desacoplamiento entre productividad y salarios. La productividad se dispara hacia el cielo, más pizzas, pero los salarios se quedan planos o desaparecen. El empleado despedido, con su caja de cartón en la mano, se gira y le pregunta al dueño: «Oye, jefe, pero si nos despides a todos, ¿quién carajos va a tener dinero para comprar tus 1000 pizzas?» Y el dueño, contando sus billetes, responde: «Ese es problema del gobierno, no mío. O quizás problema de exportación. Yo solo maximizo beneficios». El horno mágico es la inteligencia artificial. Las pizzas son el Producto Interno Bruto Mundial que sigue subiendo. Los empleados somos nosotros, la clase inútil, y el dueño son los gigantes tecnológicos y sus accionistas. Es la fiesta de la pizza más grande de la historia, pero tú no estás invitado. De hecho, tú eres el ingrediente que sobró y se tiró a la basura. Económicamente para el dueño tiene todo el sentido del mundo. Socialmente es una bomba de relojería que está a punto de estallar. Ahora volvamos a nuestro héroe trágico del capítulo 2. El ingeniero de software que ganaba $200,000 y fue despedido en 2023. Él pensaba que era especial, pensaba que era parte del equipo del dueño de la pizzería. No, amigo, tú eras el cocinero caro. Tu código era necesario para construir el horno mágico, pero una vez que el horno funciona, el cocinero sobra. Durante 10 años, estos ingenieros automatizaron a los taxistas con Uber, a los hoteleros con Airbnb, a los cajeros con Amazon. Se sentían dioses de la eficiencia, crearon las herramientas de su propia destrucción y aplaudieron mientras lo hacían. Su acción fatal fue subir su código a GitHub, a Stack Overflow, contribuir al open source. Pensaban que estaban construyendo una comunidad global de conocimiento compartido. ¡Qué ingenuos! Estaban construyendo la base de datos de entrenamiento gratuita más grande de la historia. La inteligencia artificial aprendió a programar gratis gracias a ellos. El momento crítico fue el lanzamiento de GPT-4 en marzo de 2023. Ahí se rompió el contrato social de la clase cognitiva. La inteligencia artificial pasó el umbral de asistente curioso a competente profesional. Ya no hace falta saber pensar, solo saber pedir. El ingeniero se volvió tan obsoleto como el caballo de 1915. El sistema está claro: productividad infinita, coste humano cero. Pero ¿cómo funciona exactamente la trampa? ¿Cómo te convencen de que sigas cavando tu propia tumba legalmente? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Recuerdan a nuestro ingeniero de $200,000 llorando en LinkedIn? Dejen de sentir pena por él. Él cavó su propia tumba, puso la lápida y se acostó dentro. El crimen fue perfecto porque la víctima suministró el arma, la cargó y se la entregó al asesino con una sonrisa. Ahora sabemos que el sistema busca eliminar el coste humano por pura eficiencia termodinámica. Pero la pregunta no es por qué lo hicieron. La pregunta es cómo obtuvieron la capacidad para hacerlo tan rápido. ¿Cómo diablos una máquina aprendió 80 años de programación moderna en 6 meses? Spoiler, el ingeniero no fue asesinado por una inteligencia artificial mágica que cobró conciencia. Fue asesinado por su propio código, el cual regaló voluntariamente. Aquí no hay maletines con dinero en un callejón oscuro ni reuniones secretas en estacionamientos. Hay adquisiciones corporativas estratégicas a plena luz del día. La transacción clave que selló su destino no ocurrió en 2023. Ocurrió el 4 de junio de 2018. Ese día, Microsoft anunció la compra de GitHub por $7,500 millones. $7,500 millones. En ese momento todos los analistas financieros se rascaron la cabeza. ¿Por qué Microsoft paga tanto por un repositorio de código donde la mayoría del contenido es gratuito y open source? ¿Cómo van a monetizar eso? ¡Qué ciegos estaban! Microsoft no estaba comprando el software, no compraban la plataforma, estaban comprando los datos de entrenamiento, estaban comprando cada línea de código que tú, que tus colegas y que tus mentores escribieron durante los últimos 10 años. Y luego, el 23 de enero de 2023, Microsoft invirtió otros $10,000 millones en OpenAI. ¿Ven la jugada? Compraron la materia prima, GitHub, y luego compraron la fábrica, OpenAI.
Esta es la fórmula de la acusación, y quiero que la entiendan bien. Tu carrera no terminó porque la inteligencia artificial se volvió inteligente de repente. Terminó porque Microsoft compró GitHub por $7.500 millones. Tomó tus 10 años de código gratuito, se lo dio a OpenAI y creó un modelo que te imita al 90% de precisión sin pagarte un solo centavo de regalías. Pensaron que GitHub era una comunidad de desarrolladores hippies ayudándose mutuamente. No, imbéciles, era una granja de datos. Cada vez que hiciste un commit en 2019, estabas entrenando a tu reemplazo de 2024. Y detrás de esta operación maestra hay nombres y apellidos, Sam Altman y Satya Nadella. Pero no los miren como genios visionarios, mírenlos como oportunistas legales de clase mundial. El gran truco de magia fue el cambio de estructura de OpenAI. Empezaron como una non-profit, una organización sin ánimo de lucro para proteger a la humanidad. ¡Qué chiste! En cuanto tuvieron el modelo, cambiaron a Capped Profit, una estructura híbrida para hacer asquerosamente ricos a sus inversores y a Microsoft. La trampa legal en la que se basan se llama Fair Use o uso justo. Ellos argumentan ante los tribunales que leer todo el Internet para entrenar una inteligencia artificial es legal, igual que un humano leyendo un libro en la biblioteca. La diferencia, su señoría, es que un humano no puede leer 100 billones de palabras en un segundo, memorizarlas todas y vomitar una copia exacta para venderla por $20 al mes. Sam Altman te dijo que quería proteger a la humanidad. Lo que hizo fue vender a la humanidad a Satya Nadella por créditos en la nube de Azure. Es el robo de propiedad intelectual más grande de la historia de la civilización, y tuvieron la audacia de llamarlo progreso. Y aquí llega el momento de la epifanía. Ese momento en el que se te hiela la sangre. ¿Recuerdan los captchas? Esos cuadritos molestos que te pedían, señala todos los semáforos o marca los pasos de cebra para demostrar que no eres un robot. ¿Creían que era por seguridad? No. Estabas trabajando gratis para Google. Estabas etiquetando imágenes para entrenar a los coches autónomos de Waymo para que pudieran despedir a los taxistas y camioneros. Cada vez que demostrabas que no eres un robot, estabas enseñando al robot a conducir. Tus posts en Reddit, tus fotos en Instagram, tus tweets ingeniosos, todo fue scraping, todo fue cosechado. Tú eres el producto. Literalmente, tu comportamiento, tu creatividad, tu humor y tu lógica son la materia prima que alimenta a la máquina. Felicidades, trabajaste gratis para las grandes tecnológicas durante 10 años y tu pago es el desempleo. Entonces, ¿quién es el beneficiario final de todo esto? Volvamos al análisis inicial, la nueva aristocracia tecnofeudal. Específicamente los accionistas de Microsoft, Nvidia y BlackRock. Ellos ganan por 3 vías. 1. No pagan sueldos porque han eliminado a la clase inútil. 2. Venden la suscripción de la inteligencia artificial, cobrando una renta tecnológica a todo el planeta. 3. Controlan la infraestructura, el suelo digital sobre el que se construye todo. Miren las cifras. El valor de mercado de Nvidia ha superado los $2 billones. Eso es más que el Producto Interno Bruto de Rusia o Corea del Sur. Es una transferencia de riqueza brutal y directa desde los salarios, trabajo, hacia el capital, acciones y algoritmos. Ya saben quién disparó, con qué arma y quién se quedó con el dinero del seguro. Ahora la pregunta es, ¿qué haces tú cuando eres oficialmente obsoleto? Vamos al final. Vamos a poner los nombres en las lápidas. El perdedor de esta historia tiene nombre colectivo, la clase creativa. El ingeniero de software, el ilustrador, el traductor, el analista, nuestro héroe del capítulo 2. ¿Qué perdió? No solo perdió su trabajo de $200,000 al año, perdió su estatus social, su capacidad de negociar y su propósito de vida, su legado. Todo el código que escribió sigue ejecutándose en los servidores de Azure, generando dinero, pero él ya no tiene las contraseñas de acceso. Se ha convertido en lo que los economistas llaman un activo varado o stranded asset. Como una mina de carbón que ya no es rentable explotar, aunque todavía tenga carbón dentro. Su carrera no está en pausa, esperando a que el mercado mejore. Su carrera está extinta. Como el operador de telégrafos o el ascensorista, el sistema absorbió su inteligencia, la digitalizó y escupió su cuerpo biológico porque ya no lo necesita. Nuestro ingeniero ya no es un arquitecto de software. Ahora es simplemente un tipo desempleado que sabe pensar en un idioma que las máquinas ya hablan mucho mejor que él. Y en la otra esquina, el ganador indiscutible. La aristocracia tecnofeudal, Microsoft, Nvidia, BlackRock, Satya Nadella y Jensen Huang, no ganaron un partido, compraron la liga entera, el estadio y al árbitro. Ganaron márgenes de beneficio puro. Al eliminar el coste laboral humano, sus beneficios tienden al infinito.
Las acciones de Nvidia subieron más de un 200% en 24 meses. Mientras tú te preocupas por si podrás pagar el alquiler el próximo mes, Nvidia vale más que todo el Producto Interno Bruto de Rusia. El sistema funciona perfectamente. El capitalismo no se rompió, se perfeccionó. Lograron el sueño húmedo de todo capitalista. Eficiencia máxima, humanidad mínima. Satya Nadella sonríe porque sabe que el sistema funciona, solo que ya no funciona para ti. ¿Recuerdan al caballo del principio? Ese animal ingenuo de 1915 que miraba el primer Ford T con esperanza. Les prometí que volveríamos a este establo, y yo siempre cumplo mis promesas. El caballo miraba el coche y pensaba, esto me hará la vida más fácil. Pensaba que era un compañero. Terminó convertido en pegamento. Pero hay una diferencia trágica, una diferencia brutal entre tú y ese caballo. El caballo era inocente. El caballo no diseñó el motor de combustión. El caballo no pasó sus noches y fines de semana construyendo el Ford T. Nosotros sí. Tú eres el caballo, pero un caballo estúpidamente suicida. Tú escribiste el código, tú subiste las fotos, tú llenaste los foros, tú etiquetaste los datos, tú construiste la inteligencia artificial. La diferencia es que el caballo no fue tan imbécil como para construir el motor que lo mataría. Nosotros somos la primera especie en la historia que diseña su propia obsolescencia y aplaude en la presentación del producto. Oficialmente lo llaman transición laboral. La realidad es que hemos construido una fábrica de pegamento digital y nos hemos metido voluntariamente en la trituradora. No busquen villanos de película con bigote retorcido. No es crueldad, es termodinámica, es eficiencia pura. Eres una máquina biológica de 100 vatios que pide vacaciones, se enferma y tiene sentimientos. La tarjeta H100 no pide nada. El universo tiende a la eficiencia, y lamentablemente tú eres ineficiente. El círculo se ha cerrado. La utilidad humana fue un paréntesis histórico de 200 años desde la revolución industrial. El paréntesis se acabó. Entonces, ¿qué nos queda? La verdad no te libera, te hace cínico. Pero créanme, el cinismo informado es infinitamente mejor que la indigencia optimista. Saber esto no te devolverá tu trabajo. No hará que Microsoft te envíe un cheque por tus datos, pero al menos dejarás de culparte a ti mismo. No te despidieron por ser malo en tu trabajo, te despidieron porque la economía encontró una batería mejor. Dejarás de buscar cómo mejorar tu currículum y empezarás a entender cómo funciona realmente el mundo. El mundo no se mueve por ideales, ni por arte, ni por pasión, ni por creatividad. Se mueve por recursos, costes y energía. La esperanza es una mala estrategia de negocios. Si has llegado hasta aquí, te respeto. La mayoría de la gente cerró el video en el minuto 5, cuando dije que su título universitario no vale nada, y se fueron a ver bailes en TikTok o tutoriales falsos de gana dinero fácil con IA. Prefieren la mentira cómoda. Tú elegiste mirar al abismo. Tú elegiste la pastilla roja. Es mejor ser un cínico que sabe lo que viene, que un optimista que será atropellado por el tren. No les voy a pedir que le den like ni que se suscriban como un mendigo del algoritmo. Solo les voy a pedir una cosa. La próxima vez que vean una herramienta revolucionaria, la próxima vez que Microsoft o Google anuncien algo que cambiará el mundo, no aplaudan como focas. Pregúntense, ¿cui bono? ¿A quién beneficia esto físicamente? ¿Es para ayudar al caballo a tirar del carro? ¿O es para acelerar la producción de la fábrica de pegamento? Nos vemos en la cola del paro, o en la resistencia. Ustedes eligen.